Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de las llamadas semanales por Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Hoy es 28 de enero de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, la pendiente resbaladiza que lleva a la guerra y al fascismo se volvió aún más resbaladiza esta semana. Como era de esperar, la gran reunión de la élite en Davos no ofreció soluciones, sino que demostró una vez más que los líderes del transatlántico no tienen soluciones. Después de afirmar que el sistema se ha derrumbado, como declaró el hipócrita Mark Carney, insistieron en que debemos mantener los axiomas responsables de esa ruptura. Para colmo del caos, durante el fin de semana se produjo el colapso del mercado de bonos japonés. Voy a empezar con esta pregunta que no es tan sencilla. ¿Cuáles son estos axiomas que están llevando a la humanidad hacia la extinción? ¿Cómo se pueden reemplazar y qué debería reemplazarlos? Creo que no se trata de los axiomas de la humanidad, porque si recuerdan, tuvimos una conferencia en Berlín en julio de 2025 titulada El hombre no es el lobo del hombre, lo cual fue una refutación deliberada de la idea de Thomas Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre. Y aquí que estaba leyendo un artículo en uno de los medios alternativos cuyo titular era El hombre es el lobo del hombre. No sé si el autor asistió a nuestra conferencia o la vio, pero en cualquier caso, la conclusión que tiene de los recientes acontecimientos en Davos con Trump, Mark Carney, etcétera, era precisamente esta idea de que el hombre es el lobo del hombre. Creo que esto es un error fundamental. El hecho de que el sistema esté dominado por diferentes formas de oligarcas y élites oligárquicas no significa que la naturaleza del hombre sea malvada. De hecho, me opongo con absoluta pasión a esta idea porque creo que la naturaleza del hombre es buena y que todo mal es resultado de una falta de desarrollo. La buena noticia es que, por lo tanto, se puede superar mediante el desarrollo. El hecho es que el sistema político ha estado dominado por imperios. Mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, siempre decía que si nos remontamos a los antiguos imperios, el imperio persa, el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio veneciano y finalmente el imperio holandés británico, decía que estos imperios son como un moho lamoso. Pueden cambiar de color, de forma, de personalidad, pero en esencia siguen siendo un moho lamoso. Creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Es cierto que es un fenómeno nuevo que el mundo supuestamente esté gobernado, al menos en gran parte, por multimillonarios que aspiran a convertirse en billonarios. Creo que esta es una idea completamente perversa, ya que miles de millones de personas pasan hambre en el mundo. No tienen suficiente vivienda, comida ni medicinas. Pero hay quienes, sin vergüenza alguna, dicen que no hay problema en alardear de la riqueza, que está perfectamente bien. Creo que Peter Thiel de Palantir fue una de las personas que lo dijo. Precisamente por la rivalidad imperial, se podría decir, en Davos, se produjo el discurso de Trump, que creo que dejó a muchos frotándose los ojos, incrédulos de que algo así fuera posible. Lo que Trump mostró allí fue el deseo desenfrenado de poseer más. En este caso, quería poseer Groenlandia. Luego Mark Carney, el primer ministro de Canadá, dijo que esto no debería suceder, que deberíamos tener una alianza de las potencias medianas, es decir, Canadá y los europeos,
pero que todos deberían rearmarse e incluso adquirir armas nucleares para contrarrestar este poder estadounidense. Creo que esta no es la alternativa, y el hecho de que las élites sean imperiales e intenten mantener un sistema basado en el colonialismo no significa que la persona promedio sea malvada. Creo que el problema de la persona promedio, al menos en Europa en gran medida y desafortunadamente también en Estados Unidos, es una sensación inducida de insignificancia, de pensar que no se puede hacer nada al respecto porque las personas de arriba son tan poderosas que no hay forma de intervenir. Pero eso obviamente no es cierto, porque si suficientes ciudadanos actúan como ciudadanos responsables y asumen la responsabilidad del curso de la historia, del bienestar de su país, entonces estas élites oligárquicas no podrían hacer lo que están haciendo. Así que la culpa no recae en los axiomas de la naturaleza humana. La culpa radica en que no hay suficientes personas que desarrollen el coraje cívico y la pasión para adquirir el conocimiento necesario para alzar la voz y actuar como ciudadanos. Debo decir que hay un problema técnico con tu imagen. Trataremos de corregirlo. Pasemos a la primera pregunta que nos llegó. Alguien escribió, una de las áreas de preocupación es la escalada de violencia en torno a la cuestión de inmigración por parte del gobierno de Trump, especialmente tras los 2 asesinatos en Minneapolis cometidos por las autoridades de inmigración, el ICE. Estas 2 muertes han provocado una caída drástica en las encuestas del presidente y su equipo y su gestión de la inmigración, incluso entre los republicanos. Varias personas escribieron preguntando, ¿qué opinas al respecto? ¿Está el Departamento de Seguridad Nacional fuera de control? Esto es obviamente la extrema deshumanización e insensibilización con las que estos agentes del ICE actúan contra los manifestantes. Varios escritores estadounidenses han comenzado a preguntarse, ¿es esto una nueva Gestapo? ¿Es esta una forma estadounidense de fascismo? Creo que esta es una pregunta muy seria porque no se pueden usar a la ligera conceptos como Hitler, nazis y fascismo. La siguiente pregunta es de un contacto en Polonia, quien escribe, parece haber señales contradictorias en las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania tras la reunión en Abu Dhabi. ¿Se ha progresado? Y una pregunta de alguien en Alemania sobre el mismo tema dice, ¿son los europeos responsables de que no se haya llegado a un acuerdo? Bueno, solo puedo decir que hoy nuevamente hay una reunión tripartita entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Aparentemente, el último punto de desacuerdo es que Estados Unidos solo quiere brindar garantías de seguridad a Ucrania si los ucranianos ceden las partes del Donbass que aún no han sido tomadas militarmente por Rusia. Al parecer, Zelensky se mantiene firme en su oposición, alentado por los europeos. Parece que todavía no hay un cambio real en la actitud de la coalición de los dispuestos. Recordarán que Macron, Meloni y Merz habían dicho que debía haber un enfoque más equilibrado, que los europeos también deberían hablar con Rusia, pero hasta ahora no ha habido comunicación con Moscú. Seguimos en esta zona absolutamente extremadamente peligrosa. En cualquier caso, otros comentaristas han señalado que incluso si hubiera un acuerdo entre estas 3 partes, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, para un tratado de paz con Ucrania probablemente llevaría mucho tiempo, ya que tendría que pasar por el Congreso y el Senado. Y allí podrían surgir muchos obstáculos.
Diría que hay un poco de esperanza, pero las nubes de una peligrosa escalada todavía están presentes, en mi opinión. Hay otra pregunta que acaba de llegar. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Este es nuestro diálogo semanal y estamos hablando de los resultados de Davos y el intento de volver a encaminarnos hacia el nuevo paradigma. Tras tu respuesta sobre Ucrania, alguien pregunta si el gobierno de Trump está distraído. Parece que no está funcionando con mucha claridad. Hay diferentes voces, como vemos en las situaciones de Minneapolis, Venezuela y Ucrania. ¿Están distraídos? ¿Son capaces de mantener la concentración? Estoy muy convencida de que están enfocados, porque ahora también hay muchos análisis, no solo sobre el documento de estrategia de seguridad de Estados Unidos, sino también sobre el nuevo documento de la defensa nacional. Estos análisis llegan a la conclusión de que lo que ha cambiado es quizás la retórica sobre los derechos humanos, sobre las guerras de intervención humanitaria, sobre el orden basado en reglas o cualquier pretexto o razones tan nobles para estas intervenciones militares. Si se elimina esta retórica, lo que queda es una insistencia inflexible en mantener el dominio estadounidense en el mundo. La única diferencia es que ahora abarca tanto el hemisferio occidental, América Latina, como patio trasero de Estados Unidos, como la región de Asia-Pacífico. Se pone menos énfasis en Europa y los europeos están en estado de shock porque el orden atlantista de todos los gobiernos anteriores, Obama, Biden, etcétera, se acabó. Se les está diciendo sin rodeos que deben encargarse de su propia seguridad. Existe una especie de limbo porque los europeos dependieron durante mucho tiempo de ser los vasallos felices, como lo expresó uno de ellos. Ahora que los vasallos son maltratados, son esclavos infelices. Aún no se han adaptado a la situación porque han cortado las relaciones con Rusia y, por lo tanto, el suministro de energía barata. No tienen una política exterior propia. El tratado de Mercosur no se concretó, así que Ursula von der Leyen viajó a India y firmó un importante acuerdo comercial entre la Unión Europea e India. Pero, según algunas personas en India, esto no es tan sencillo, ya que muchos de los productos de exportación indios no cumplen con las normas europeas, ni en materia ambiental ni laboral. Por lo tanto, podría caracterizar la situación actual como la determinación absoluta de que la fuerza hace el derecho por parte de los estadounidenses, mientras que los europeos dan vueltas en círculos sin tener una idea clara de su futuro. Rusia está sacando sus propias conclusiones de todo esto y avanza militarmente porque no confía en nadie en Occidente. Quizás mantengan las negociaciones con el gobierno de Trump. Al menos eso es lo que dicen importantes figuras rusas, siguiendo el modelo de las conversaciones de Anchorage, pero creo que la verdadera orientación de Rusia y China es su asociación estratégica, el BRICS, la OCS, continúan fortaleciendo sus propios asuntos y ya no confían en absoluto en Occidente. Este tema parece ser bastante popular entre nuestros espectadores.
Por cierto, todavía nos pueden enviar sus preguntas a questions@chileninstitute.org. Aquí tenemos una pregunta de un activista en Texas. Escribe, ahora no oímos mucho sobre Venezuela. ¿Se han marchado las tropas estadounidenses? ¿Se ha terminado todo? ¿Qué se ha logrado? No, creo que la exigencia de Estados Unidos de que el gobierno interino de Rodríguez simplemente obedezca las órdenes estadounidenses, incluso en cualquier posible acuerdo sobre el petróleo, se mantiene. Pero vi una declaración de la presidente Rodríguez en la que decía que están cansados de recibir órdenes de Washington. Creo que todavía es una crisis a punto de estallar. La única atenuación es quizás el hecho de que un portaaviones de Estados Unidos ya se encuentra en la región del Mediterráneo e Irán, y otros dos están en camino. Así que parece que lo que Trump llamó una armada más grande que la que se tenía frente a Venezuela hace un tiempo, ahora parece ser el principal foco de atención, pero no dejaría de lado las señales de advertencia de que Venezuela también podría estallar en cualquier momento. Alguien acaba de escribir recordándonos de un discurso de George W. Bush en un portaaviones cuando declaró misión cumplida en Irak. Y por supuesto, la guerra continuó allí durante otros 8 años. Tengo la siguiente pregunta, Helga. ¿Qué hará el mundo si Trump ignora el tratado nuclear START II? Creo que el hecho de que con el vencimiento del nuevo tratado START el 5 de febrero, y entonces a partir del 6 de febrero ya no exista ningún acuerdo de control de armas entre nadie, coloca al mundo en una situación aún más volátil. Sin embargo, es solo el último paso en una larga cadena de pasos similares de desmantelamiento de cualquier tipo de arquitectura de seguridad. Así que creo que definitivamente es una escalada, pero no creo que sea cualitativa, es solo un paso más, aunque obviamente el más crucial, y todavía existe el peligro inminente del despliegue de misiles de medio alcance estadounidenses en Alemania, lo que podría ocurrir en cualquier momento. Se trata de los misiles Dark Eagle, que tienen un alcance de 2.700 kilómetros. Eso significa que pueden alcanzar zonas muy lejanas del territorio ruso. Rusia ya ha dicho que esto convierte a Alemania en un objetivo prioritario en caso de conflicto. Creo que el reciente despliegue de misiles Oreshnik en Ucrania debe interpretarse como un mensaje. Pero parece que los políticos europeos, especialmente en Alemania, están bastante sordos y ciegos y no captan ninguna de las señales. Así que solo digo que debemos movilizarnos contra estos misiles y, como hemos dicho muchas veces, sigue siendo extremadamente urgente restablecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Porque si tenemos una situación de caos total, sin conexión diplomática, sin canales de comunicación informales, sin tratados diplomáticos, estamos sentados sobre un polvorín. Ni siquiera se descarta el inicio accidental de una guerra nuclear. Mencionaste antes la visita de Ursula von der Leyen de la Comisión Europea a India. Tenemos una pregunta de un periodista en Pakistán. Las amenazas de sanciones contra India por la compra de petróleo y gas rusos están provocando un cambio en la política exterior de la India. ¿Es probable que la India abandone el BRICS? No lo creo. Creo que India probablemente mantendrá una política de no alineación. Eso significa que no están tan seguros o no tan firmes en el BRICS, porque mantendrán su política de relaciones con todos. Creo que están extremadamente
descontentos con las sanciones estadounidenses, también están descontentos con cierta información de inteligencia. Han estado publicando en varios periódicos indios que las bases estadounidenses en Pakistán tienen armas nucleares, y dado que las tensiones entre Pakistán e India siguen siendo significativas, los indios están extremadamente descontentos con lo que Estados Unidos está haciendo en Pakistán. Así que ahora han empezado a descubrir a la Unión Europea. El primer ministro Modi dio una gran bienvenida a von der Leyen en la fiesta nacional de India. Firmaron un acuerdo comercial, lo cual es importante. Así que creo que India está tratando de mantener una visión equilibrada. Creo que el presidente Lula llegará pronto a India. No sé exactamente cuándo, pero bastante pronto. Creo que eso será importante porque Brasil e India también son dos factores muy importantes en el BRICS. Creo que Lula y Modi se llevan bastante bien. Es una situación complicada, pero creo que el BRICS y la OCS son la base del intento de construir un nuevo sistema económico basado en la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa. Todo esto se desarrolla en un periodo muy convulso. No creo que esté decidido aún hacia dónde se dirigirá todo esto. De la misma forma, surge la pregunta sobre el esfuerzo en curso para debilitar la relación entre Rusia y China. Alguien escribió: varios líderes europeos han visitado a China recientemente. ¿Intenta la Unión Europea y la OTAN lograr lo que Estados Unidos no pudo, romper la relación entre Rusia y China? ¿Qué tan tontos creen que son los chinos y los rusos? Bueno, estos esfuerzos tienen la misma probabilidad de éxito que una bola de nieve en el infierno, porque tanto Rusia como China enterraron hace mucho tiempo sus diferencias anteriores. Son plenamente conscientes de que Brzezinski y otros siempre intentaron sembrar la discordia. Wang Yi dijo en una declaración que se hizo famosa cuando estuvo en Ucrania el año pasado, tomando por sorpresa al reportero que lo entrevistó, que China es plenamente consciente de que si la actitud de ciertos países occidentales es infligir una derrota estratégica a Rusia, entonces China sería la siguiente. Así que saben perfectamente bien que es su unidad, especialmente el poder militar y económico combinado de Rusia y China, lo que constituye el baluarte contra el cual nadie puede ganar ninguna confrontación. La siguiente es una pregunta de una jovencita, creo que de Ghana. Me ha entusiasmado mucho su plática sobre el potencial de la juventud. Parece que después de hablar de la juventud de la generación anterior, creo que se refiere a la generación X, que era apolítica y solo se centraba en el placer, hoy en día los jóvenes sí quieren desempeñar un papel. ¿Cómo pueden trabajar con ellos para que estén en condiciones de desempeñar un papel en determinar las políticas? Hemos celebrado varias conferencias, tanto presenciales en París como virtuales por Zoom, en las que participaron jóvenes de todos los continentes excepto Australia. Creo que existe una creciente conciencia de que especialmente los jóvenes del sur global deben alzar la voz y estar mejor informados sobre todos estos temas: la economía, la ciencia, la cultura, la filosofía e historia. Lo bueno es que cuando hablas con gente en África, la probabilidad de que sean jóvenes es altísima. En un país como Etiopía,
el 80% de la población tiene menos de 25 años. Lo mismo ocurre en otros países africanos. Por eso es absolutamente cierto que el futuro pertenece a África. Si tienen interés, contáctenos y pónganse en contacto con estos grupos. Estamos impulsando organizaciones locales en diferentes países de África, América Latina y Asia. Nos mantenemos en contacto a través de Internet. Tenemos grupos de estudio y clases sobre diversos temas. Estoy convencida desde hace mucho tiempo de que si los jóvenes del sur global se organizan en grupos fuertes, unidos en una organización general y exigen que el nuevo paradigma se base en la igualdad de todas las naciones, el respeto absoluto a la soberanía de cada una, la no injerencia de los asuntos internos, el derecho al desarrollo, a tener suficientes alimentos, educación, atención médica, a desarrollar su propia industria y agricultura, a dejar de ser exportadores de materias primas, a desarrollar su propia cadena de valor en sus propios países y que nadie tiene el derecho a negarles nada de esto. Creo que esta es una voz que no podrá ser silenciada. Sería en beneficio de los países de Occidente, quizás aún no lo reconozcan, pero es de su fundamental interés para los países occidentales ayudar a los países del sur global a convertirse en países plenamente desarrollados. Solo puedo alentar cualquier esfuerzo para crear una organización de este tipo en Ghana o en cualquier otro país del sur global. Una de las cosas que pueden hacer es unirse a la reunión de la Coalición Internacional por la Paz por Zoom, que se celebra todos los viernes. Tendremos otra este viernes. ¿Cuáles serán los temas, Helga? Nosotros, sin duda, continuaremos el proceso que iniciamos el 12 de enero con una mesa redonda de emergencia de Executive Intelligence Review, en la que participaron personalidades muy importantes de China, Rusia, Estados Unidos, Europa y África. El tema fue el colapso total del derecho internacional tras la entrevista que el presidente Trump concedió al New York Times el 7 de enero, en la que afirmó que solo considera su propia opinión y su propia moral como principios rectores y que no necesita el derecho internacional. Este fue un mensaje extremadamente alarmante, por lo que estas personas se reunieron para debatir qué se necesita para restablecer una ONU que funcione. Esto implica que debe ser reformada, ya que el sur global no está representado proporcionalmente en la estructura actual y la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de vetar cualquier decisión debe ser revisada, porque no se puede permitir que todo el aparato internacional de las Naciones Unidas deje de funcionar porque un solo país veta constantemente. Este fue un punto importante de la discusión, pero también la necesidad de proponer soluciones ante la inminente crisis financiera, la necesidad de una nueva ley Glass-Steagall global, de un banco nacional en cada país, de un nuevo sistema de crédito que proporcione a los países crédito a largo plazo y a bajo costo para el desarrollo, y de construir un puente terrestre euroasiático que se convierta en un puente terrestre mundial que conecte a todos los continentes mediante la infraestructura, los túneles y puentes. Todos estos temas deben discutirse
en una nueva conferencia sobre la arquitectura de seguridad y desarrollo que pretendemos organizar. Pueden visitar la página del Instituto Schiller para encontrar los discursos. Hay un video de 3 horas de la conferencia completa y una versión corta de 40 minutos. En la reciente edición de EIR se encuentran todos los discursos por escrito que constituyen un documento histórico, ya que representan el nivel más alto de debate sobre lo que se requiere para restablecer el derecho internacional que se puede encontrar en los debates actuales. Difundan esta información, contacten a las personas, a los centros de investigación, a las universidades e instituciones civiles, porque planeamos continuar este proceso, planeamos celebrar una gran conferencia a principios de marzo, donde la idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo será el tema principal, con aún más instituciones y oradores. Así que únanse a este movimiento porque si los gobiernos no funcionan, los ciudadanos deben asumir la responsabilidad. En cualquier caso, son los soberanos de la Constitución. No son el presidente ni el gobierno quienes mandan, por así decirlo, son servidores del pueblo. En tiempos de crisis, el soberano, es decir, el pueblo, debe asumir la responsabilidad. Si las instituciones no funcionan, deben crear otras nuevas. Este es el mensaje fundamental de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Se cumplen 250 años de la Revolución Americana y la Declaración de Independencia es la carta fundacional del Instituto Schiller. Cuando fundé el Instituto Schiller hace 42 años, en 1984, escribí una carta. Busqué los mejores documentos y llegué a la conclusión de que la Declaración de Independencia de Estados Unidos es el mejor documento breve que expresa lo que se debe hacer. Solo cambié quizás 6 o 7 palabras. Donde dice colonias americanas, yo digo los países del sur global. Así que la modifiqué de tal manera que la Declaración de Independencia sea aplicable a todos los países del planeta. Eso es lo que debe guiar nuestra actividad. Así que contáctenos, únanse a este movimiento de ciudadanos del mundo. Pueden ver la conferencia de la Coalición Internacional por la Paz este viernes a las 11 hora del este. Pueden obtener el enlace en la página del Instituto Schiller. Helga, gracias por aclarar algunos de estos temas. Tenemos un gran caos en el mundo, pero como dices, hay una solución para todos estos problemas. Nos vemos la semana que viene. Sí, o el viernes. Cuídense.